A diferencia de la sección anterior de este análisis, en esta ocasión abordaré diversos temas que podrían ser considerados spoiler para quienes no van al corriente con el manga, así que hago la advertencia para que pauses el video si lo deseas. Después de sus logros en la sección de la gran línea, llamada Paraíso, Barbanegra rápidamente comenzó a crecer, consolidándose en el lapso de 2 años de entrenamiento de los Sombrero de Paja como uno de los 4 emperadores del Nuevo Mundo, hecho que sucedió gracias a la Guerra de la Venganza, un evento en el que los antiguos piratas de Barba Blanca se enfrentaron a él y fueron rotundamente derrotados. Marco nos cuenta en el capítulo 909 del manga que esta guerra sucedió debido a que Barbanegra comenzó a invadir los territorios que anteriormente estaban bajo la protección de Barba Blanca, por lo que más que una venganza, en realidad fue un conflicto encaminado a proteger el legado de su antiguo capitán, por lo que, a través de Marco, sabemos muy bien que quien provocó el enfrentamiento fue Barbanegra. La pregunta es, ¿para qué invadir esos territorios? Como este fue el punto en el que Barbanegra consiguió consolidarse como Yonko, todo pudo haber sido un plan de Teach para lograrlo, tal vez para robar las frutas de personajes poderosos como el mismo Marco, o tal vez solo para ejercer presión y demostrar al mundo su poder. Pero también hay que tener en cuenta que si Teach decidió invadir los territorios de Barba Blanca uno a uno, pudo no ser solamente debido a que quisiera reafirmar su poder o ascender al estatus de Yonko. Además, podría haber estado buscando algo. Y si Teach quiere ser rey de los piratas, probablemente ese algo es el Road Poneglyph que falta. Aunque no sabemos dónde está, el hecho de que Kaido y Big Mom tuvieran uno cada uno, hace que la sospecha de la ubicación del restante caiga sobre Barba Blanca o Shanks. Es más, no sabemos si Barbanegra sabe de la existencia del Poneglyph en Zou, por lo que en su mente, tal vez, cada uno de los 4 Road Poneglyphs está en manos de uno de los Yonko, y por tanto, su plan ahora consistía en atacar y vencer a cada uno de ellos, uno por uno. Después de todo, las acciones de Barbanegra parecen ir enfocadas en la sección del Nuevo Mundo a amasar un gran ejército. En primer lugar, mientras él era muy similar a Luffy en la sección del Paraíso, viajando con una tripulación pequeña en un barco sencillo, ahora ha conseguido una gran cantidad de seguidores, al punto que cada uno de los nakamas que tenía antes es ahora el comandante de una flota, Teach estando a la cabeza de todos. El afán de conseguir la mayor cantidad de usuarios de fruta del diablo posibles también es un indicador de que el plan de Barbanegra ha consistido en estos últimos 2 años en fortalecer su poderío militar. E incluso, una pista importante viene de Burgess mientras estaba en Báltigo. Él le menciona a Lafitte y Shiryu que deben atacar ese lugar con todo su poder, pues hay un montón de armas ahí. Y claro, conseguir muchas armas es algo que muchos piratas desearían, sin una razón en particular. Pero Teach no hace nada porque sí, y conseguir esas armas implicaba enfrentarse directamente con el poderoso ejército revolucionario. Esto me hace pensar que el plan de Barbanegra en este momento consiste en una invasión, en una declaración de guerra. Una de las primeras acciones de Teach en el Nuevo Mundo, de nuevo, por un golpe de suerte, fue la de apoderarse de la isla de los piratas, Hachinosu. Recientemente aprendimos que esto fue posible gracias a la intervención de Koby en el incidente de Rocky Port, que le permitió a Barbanegra tomar el puesto que previamente le pertenecía a Ochoku, un pirata que aún no se nos ha presentado, pero que tiene el remarcable precedente de haber pertenecido a la tripulación del infame y legendario pirata Rox D. Sebek. En línea con lo que mencioné anteriormente, el objetivo de apoderarse de Hachinosu podría tener como único propósito el controlar a todos los piratas que ahí residen y así lograr obtener una influencia mayor en el mundo pirata. No me queda claro si la Guerra de la Venganza fue antes o después del incidente de Rocky Port, pero es probable que fuera después, dado que se nos dice que esa guerra fue un choque completo entre los aliados de Barba Blanca y la tripulación de Barba Negra. Para que eso fuera posible, Teach debía tener un ejército tan o más grande
como el que vimos enfrentar a la Marina en la Guerra de los Mejores, y por tanto, podríamos especular que el motivo de que Teach se apoderara de Hachinosu involucraba poderle declarar la guerra a Marco y a los demás. Al momento de publicación de este video, estamos comenzando a entrar en la saga final de la historia de One Piece, por lo que podríamos decir que la situación actual es similar en cuanto a la historia de Barba Negra se refiere a la que vimos al final de Enies Lobby. En el paraíso, como discutí en la sección previa de este análisis, todas las acciones de Barba Negra iban enfocadas a asegurar un puesto como Shichibukai. Y la pregunta era, ¿para qué necesitaba Teach hacer eso? Ahora, todas sus acciones van enfocadas a reunir un ejército poderoso. Y de nuevo tenemos que preguntarnos, ¿para qué lo necesita? ¿Qué secciones del mundo están tan resguardadas como para que Teach necesite una gran cantidad de piratas y usuarios de fruta del diablo? Así como en el paraíso ya estaban las pistas que Oda dispuso para que las resolviéramos, ahora tal vez también sea posible lograrlo. Pero hay que considerar algo en el proceso de tratar de especular qué es lo que sigue. Y eso es que no todo lo que Barba Negra planea sale como lo contemplaba. En vez de eso, hay cosas que suceden por destino o azar. Coincidencias que facilitan el que Barba Negra se salga con la suya. Y además, que en muchos de los casos, Luffy y sus hermanos tienen que ver con el proceso. Primeramente vamos a preguntarnos, ¿qué lugar quiere invadir Barba Negra? ¿O a quién desea declararle la guerra? Una opción podría ser Shanks. Durante la guerra de Marineford, cuando Shanks aparece para detener el conflicto, por un momento parecía que ambos se iban a enfrentar. Pero Barba Negra ordena a su gente que se retire y dice que aún no es momento para que ambos peleen. Esto por supuesto implica que en algún momento lo harán. La consolidación de Barba Negra como Yonko y la adquisición de hombres y poder militar podría ser un paso que él planeaba para erradicar al resto de los emperadores del Nuevo Mundo, que por supuesto incluye derrotar a Shanks. Las razones de que Barba Negra quisiera esto pueden ser variadas. Una de ellas, y una bastante lógica que mencioné al comienzo de este video, es que cada Yonko, o al menos Kaido y Big Mom, tenían en su poder un Road Poneglyph, y si Barba Negra planea ser rey de los piratas, debe reunir los 4 al igual que Luffy. Mientras Luffy no es del tipo que destruiría un lugar para lograr su objetivo, Teach sí lo es. Acabó con Drum y con Banaro sin ninguna razón de peso, y seguramente no se conformaría con robar los Poneglyphs de los Yonko, sino que los eliminaría completamente. Pero ahora entra el hecho de que Luffy suele facilitarle las cosas a Barba Negra sin darse cuenta, pues su guerra en Wano contra la alianza de Kaido y Big Mom hace que Teach ya no tenga por qué preocuparse por ellos dos, ya sea que quisiera los Poneglyphs o simplemente planeara tomar por la fuerza sus territorios y tripulantes. Ahora el único Yonko de la era anterior que queda es Shanks. La conexión entre los revolucionarios y Barba Negra es otra de esas coincidencias extrañas que podría llevar a que él logre sus objetivos de forma más sencilla de lo que se tenía planeado. No me queda claro si la invasión a Báltigo logró el propósito de que los piratas de Barba Negra robaran todas las armas que querían, o si simplemente se enfrentaron, pero sin duda, Sabo es un personaje que ha chocado con ellos un par de veces y podría tener un rol de detonante, igual que Ace lo hizo. Antes de que el reino Lulusia desapareciera, él estaba a punto de revelar la existencia de Imu, y la marina estaba registrando todo con su división de espionaje. Dado que la conversación no estaba encriptada, nada nos garantiza que hubo más organizaciones, oficiales o criminales que escucharon lo que Sabo tenía que decir, y Barba Negra pudo ser uno de ellos, ya sea que él decidiera ir a Lulusia por sí mismo y ahí encuentre y capture a Sabo para obtener más información, o que la plática en sí misma sea suficiente para confirmar las sospechas de Teach sobre la existencia del arma que acabó con la isla. Seguramente este pirata aprovechará la situación de alguna manera. Existe la posibilidad de que Teach ande en busca del arma ancestral Urano, como mencioné en la sección anterior. Y si ese es el caso, entonces el sitio que Teach busca invadir sería Marilloa, o bien tal vez God Valley, si es que aún existe. En la primera mitad de la historia, Teach buscaba entrar a Impel Down,
y para eso es que quería el título de Shichibukai. Nada de eso habría sido posible si Luffy no derrotaba a Crocodile, y además sin que los piratas de Barba Blanca declararan la guerra a la marina y permitieran que se relajara la seguridad en la prisión más importante del mundo. Así como la reputación e influencia de Barba Blanca se fue consolidando a lo largo de toda la sección del paraíso, ahora es la Armada Revolucionaria la que se ha mencionado una y otra vez. Y de nuevo, el puente entre estas poderosas organizaciones y Teach es uno de los hermanos de Luffy. Pero en el plan de Teach no estaba Barba Blanca esa vez, y probablemente los revolucionarios no formen parte de su plan ahora. Es una conjunción entre lo que Teach desea llevar a cabo y lo que el destino tiene planeado, lo que le va a dar forma al inicio de la guerra final. Oda tiene su forma de contar su historia, y para la sección del Nuevo Mundo ha elegido recontextualizar elementos que nos presentó por vez primera en el paraíso. La isla Gyojin nos ofrece otra cara de la situación tensa entre humanos y Gyojin, distinta de la que vimos en Arlong Park. Dressrosa nos ofrece la capacidad de ver qué sucede con un reino dominado por un Shichibukai, qué hubiera pasado si Crocodile lograba concretar su idea de conquistar Arabasta. Zou, así como Skypiea, nos hace ir a una isla que desafía la noción de lo que es una isla, y nos ofrece una conexión con el mundo antiguo y sus posibles repercusiones en la aventura de Luffy. Whole Cake pone a prueba la determinación de Luffy ante un rival extremadamente poderoso, cuando uno de sus nakamas es amenazado y obligado a abandonar la tripulación en contra de su voluntad, a la vez que nos ofrece una batalla climática en la que su fuerza es llevada al máximo y puesta a prueba. Si esta vez nos acercamos a una guerra que paraleliza a la de Marineford, entonces podríamos suponer que los mismos elementos serán vistos en un contexto diferente. La guerra de Marineford fue ocasionada por diversos factores. 1. El plan de Barba Negra de invadir Impel Down, iniciado con la muerte de Thatch, facilitado por las acciones de Luffy y que llevó a la captura de Ace. 2. La decisión de Ace de perseguir a Teach en contra de las advertencias de Barba Blanca. 3. La decisión del gobierno de ejecutar públicamente a Ace en la isla de Marineford, aun cuando representaba un enfrentamiento posible con Barba Blanca. Y 4. La decisión de Barba Blanca de enfrentar a la marina con el fin de rescatar a Ace. Esto podría significar que la futura guerra tomaría el mismo camino, pero ahora tenemos las siguientes piezas que podrían conjuntarse. 1. De nuevo el plan de Barba Negra. A través de la captura de usuarios y reclutamiento de piratas, este plan podría contemplar la invasión de un sitio en particular. 2. Las acciones de Sabo, su infiltración en Marilloa y su destino en Lulusia. 3. Una decisión del gobierno, ocasionada por los eventos recientes. Y 4. El plan de la Armada Revolucionaria de derrocar a los Tenryubito. Si la lógica es la misma, entonces, descifrar lo que planean las diferentes facciones nos dará la respuesta. Cuando se decidió ejecutar a Ace, la razón que obtuvimos fue que sería un ejemplo para los piratas del mundo. La gran era pirata ganaba cada vez más fuerza, y terminar con el linaje del rey de los piratas que inició el movimiento sería un momento simbólico para la marina, y una forma de desanimar a que el dominio de los piratas siguiera creciendo. Ace suponía un peligro, pues de seguir el camino de su padre ocasionaría el cambio en el mundo que el gobierno teme, y tanto Sengoku como Barba Blanca lo sabían, o bueno, lo creían, y cada quien tomó sus decisiones con respecto al asunto. Aunque ejecutar a Ace representaba enfrentarse a Barba Blanca, el gobierno decidió hacer la apuesta. Ahora, la era pirata está más fuerte que nunca, pero el movimiento más peligroso para el gobierno en el presente es el revolucionario. La figura de Sabo ocasionó la rebelión en 8 reinos afiliados al gobierno mundial, y no hay garantía de que otros países tomen el mismo ejemplo y poco a poco la autoridad de Marilloa comience a perder fuerza. Así como la decisión drástica de ejecutar a Ace para probar un punto, ahora Sabo es el que está en la mente del gobierno. Deben evitar que la revolución crezca a toda costa. Lulusia tal vez fue solo el comienzo y a partir de ahora los otros 7 países rebeldes podrían ir siendo destruidos uno a uno. Y claro, Dragon y la Armada Revolucionaria no se quedarán con los brazos cruzados. Ante la posible muerte de Sabo y la destrucción de todo aquel que se les oponga,
el movimiento revolucionario tendrá que invadir Marilloa antes de que no quede nada para proteger. Así como la decisión de ejecutar a Ace detonó una guerra entre la Marina y Barba Blanca en Marineford, una guerra entre Dragon y el gobierno en Marilloa a causa de la destrucción de Lulusia podría ser inminente. Barba Negra podría aprovechar este momento, así como lo hizo en el pasado, para obtener lo que busca e intentar consolidarse como rey de los piratas. Pero en el pasado, la guerra de Marineford fue una distracción para que el gobierno descuidara Impel Down. Entonces, si los revolucionarios invaden Marilloa, ¿a dónde irá Barba Negra? Tal vez a la misma Ciudad Santa, a Marilloa. Pero probablemente, si es que aún existe, el objetivo sea God Valley. Sabemos que es una isla importante para el gobierno y sabemos que fue borrada del mapa. En la actualidad es muy probable que God Valley dejara de existir a causa del arma de Imu, pero no es un hecho seguro. Si pensamos en que los eventos futuros serán un reflejo de lo que sucedió antes y se desata una guerra entre revolucionarios y el gobierno en la Ciudad Santa, entonces, ¿qué otro lugar invadirá Barba Negra aprovechando la situación? ¿Qué otra instalación del gobierno es propensa a ser invadida en un momento de vulnerabilidad? Hasta el momento no hemos escuchado de una isla así, además de God Valley. Sabemos que era una isla importante para los Tenryubito, por lo que si lo pensamos detenidamente, no tiene demasiado sentido que la destruyeran, en especial si ellos la consideran como su nombre lo dice, el Valle de Dios. Teach hizo contacto con Aokiji y ambos formaron una alianza. La razón de esta interacción es algo que aún no se nos ha revelado. Viniendo de los altos mandos de la Marina, es posible que Aokiji sepa con detalle la ubicación de God Valley, o al menos se rumoree su existencia, y la cantidad de fuerza militar con la que es resguardada. Ese conocimiento, por supuesto, es de gran utilidad para Barba Negra, y podría ser el motivo de su inclusión en la banda. Por otra parte, no creo que Aokiji simplemente quiera facilitarle las cosas al Yonko, pero a través de él podría aprender más sobre el mundo y decidir hacia dónde lo llevará su sentido de justicia. Tal vez las respuestas que Aokiji busca están en God Valley y él no puede entrar si no es a través de Barba Negra. Pues claramente, mientras estaba bajo el mando del gobierno, su noción de justicia permanecía sesgada y él ahora busca respuestas. Así que, en mi opinión, God Valley podría existir aún y Barba Negra planea invadir esa isla con algún propósito. Uno que podría estar ligado a la verdadera razón por la que él invadió Impel Down en primer lugar. Y aunque para entrar a la prisión solo necesitaba hacerse pasar por amigo del gobierno, para entrar a God Valley, un lugar posiblemente prohibido para cualquiera que no sea un noble celestial o sus acompañantes, se necesitará fuerza física, y mucha. Es en God Valley donde probablemente podría darse el enfrentamiento entre Barba Negra y Shanks, y a causa de eso, sea que Luffy comience a involucrarse en esta parte de la historia. Por otro lado, hay que considerar que el paradero de Vivi es aún desconocido y que cuando Luffy se desvía de su objetivo, es solo para ir en ayuda de sus seres queridos. Así que tanto Vivi como lo que sucederá con Sabo próximamente determinarán qué decisión va a tomar Luffy. Es curioso cómo dos personajes, ambos con el mismo objetivo, tienen dos formas tan diferentes de llevarlo a cabo. Mientras Luffy entró a la Gran Línea sin ningún plan, solamente con el afán de vivir aventuras y hacer amigos en el camino que complementen sus habilidades y con quien crecer lado a lado, Barba Negra llegó con una idea bien definida, un camino trazado, que más que una aventura es la construcción de un imperio. Para Luffy, ser rey de los piratas implica ser el hombre más libre en el mundo, pero para Barba Negra, tal vez, significa ser aquel que domina por encima de todos los demás. Y para Luffy, ser rey de los piratas es solo el comienzo, pues tiene un sueño, uno que desconocemos, pero que es gracioso e impactante para todo aquel que lo escucha. Un sueño que en sí mismo da mucho para especular. Pero, ¿cuál es el sueño de Barba Negra? Cuando ambos se ven frente a frente en Yaya, tenemos la icónica escena donde Teach grita que el sueño de un hombre nunca muere. Y si bien Barba Negra quiere dominar al mundo entero, ¿por qué lo hace? ¿Qué quiere lograr una vez que sea el rey de los piratas? Así como Luffy, creo que Barba Negra tiene un sueño
un propósito por el cual hace todo lo que hace, una razón para querer ser el rey de los piratas. En este punto, tanto Luffy como Teach son muy parecidos. No sabemos nada de su infancia temprana, cómo nacieron, cómo forjaron sus personalidades, ni lo que los llevó a querer obtener el título que alguna vez fue de Goldie Roger. De Luffy conocemos un poco más, pero lo que sabemos de él vino después de que formulara su sueño, y no antes. Luffy fue un niño que creció sin padres y bajo la dura tutela de su abuelo, Garp. Teach, bueno, solo sabemos que desesperadamente deseaba entrar en el barco de Barba Blanca y que en su pasado fue un niño triste que miraba a la luna. Pero no sabemos nada más. Siendo antítesis uno del otro, cuando entendamos el sueño de Teach, tal vez entenderemos el de Luffy, o viceversa. Me pregunto si los nakamas de Teach saben lo que planea su capitán una vez que la aventura termine. Y con esto termino este análisis de la aventura de Barba Negra. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. El tema de Barba Negra es vasto e interesante, por lo que seguramente tienes tus propias teorías, las cuales me encantará leer en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todo el contenido de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candazas, Del Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armi, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Léeme la Mente, César Chabón Reviews, Geoff Kuhn, Vomitus 404, Cristian Ignacio Zúñiga, No Se Llama, Denji 23, Los Piratas de Shushu, Iván KS Creepy, David Pong 78, Víctor Vaso, Bequil 11, CH3Z93, Oscopca 8S, Federico Juárez, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyo, Josep Dez, Ari Aguilar, González de Mario, Matías Barraza, Chico Trueno, Perdido en la Tarde y Pablo Guillén. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos, nos vemos en el próximo video.